El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, vamos a pasar a la lectura en Génesis, el capítulo 3, versículo, del primer versículo. Vamos a leer allí la historia donde la serpiente engaña a Eva para que coma el fruto. Y dice así, la serpiente era, voy a leer la versión Dios habla hoy, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Este es el discurso con el que la serpiente engaña a Eva, a los efectos de que Eva coma de ese fruto que Dios les había prohibido comer. Y es bien interesante ver que la serpiente les dice que no es cierto lo que Dios les había dicho de que se iban a morir. Es decir, la serpiente le hacen poner en duda a Eva la veracidad de la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que no procede de Dios, que procede del enemigo, es cuando se pone en duda la veracidad de la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me dice una cosa y el enemigo siempre me va a decir que no es cierto o que no es tan así, que no te lo tome de esa manera, que es una exageración, y que por lo tanto podemos hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que el enemigo le ofrece a Eva? Le ofrece que sea ella misma la que sepa acerca del bien y acerca del mal. ¿Sí? Es decir, que ella pueda decidir por su cuenta qué cosas están bien y qué cosas están mal. Que no hay necesidad de que sea Dios el que venga y nos diga lo que está bien o lo que está mal, que no hay necesidad de seguir ley ninguna, que esto yo puedo hacer lo que se me canta. ¿Por qué? Porque bueno, vos vas a tener conocimiento de bien y el mal, vos vas a ser suficientemente sabio para decidir por tu cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y allí la serpiente introduce uno de los virus, uno de los gérmenes más dañinos que ha tenido la humanidad, que es el del relativismo moral, el de la rebeldía hacia la moral de Dios. Es decir, bueno, que cada uno resuelva si está bien o está mal. Esto de que Dios diga que está bien o que está mal es una cosa anticuada, es una cosa que no sirve. Nosotros los seres humanos somos lo suficientemente sabios y conocedores como para resolver lo que podemos hacer. Podemos ser los arquitectos de nuestro destino, podemos hacer lo que se nos cante, ¿sí? Eso realmente para nosotros es un problema porque es muy entrador ese discurso, es muy seductor el discurso de decir, vos podés decidir qué hacer con tu vida, vos podés decidir lo que está bien, lo que está mal, no tenés que hacerle caso a nadie, hacerlo por tu cuenta. Es un discurso muy tentador, muy entrador, muy seductor. A la gente le encanta ese tipo de discursos. A la gente le encanta cuando se le dice que ellos pueden hacer lo que se les cante, porque eso alimenta el ego del ser humano. Eso nos hace sentir a cada uno de nosotros como unos pequeños soberanos que somos capaces de resolver y de decidir acerca de nuestras vidas, ¿sí? Pero yo lo que quiero notar es que si esto de que nosotros podemos resolver lo que está bien y lo que está mal, si esto de que nosotros podemos hacer lo que querramos, fue lo que la serpiente le ofreció a Eva, si esto es lo que el enemigo ofrece, porque nosotros tendríamos que estar re lejos de ahí. Nosotros tendremos que disparar para el otro lado. Si el ofrecimiento del enemigo es hacer lo que vos quieras, rebelate, pues entonces yo debería estar totalmente lejos de esa dirección. Entonces cada discurso, cada historia que yo escucho por ahí, que tiene que ver con hacer lo que uno quiera, construir su propio destino, ser el dueño de la propia vida de uno, etc., realmente es un discurso que yo tendría que dispararle, porque eso fue lo que el enemigo le ofreció a Eva al principio de los tiempos, ¿verdad? Me van siguiendo por ahí. Pero ¿cuál es el resultado entonces de la rebelión, de la rebeldía, de hacer lo que a mí se me canta? De decir, bueno, para mi vida no hay ley, yo marco lo que quiero y hago lo que se me canta y esto es como yo quiero. ¿Cuál es el resultado? Está en Génesis 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Dice así, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo.
Génesis 6:5, antes de que venga el diluvio, Dios mira la tierra, la observa y dice, los hombres, librados de mí, librados de la ley, haciendo lo que se les canta, han producido una tierra llena de maldad. Ese es el resultado de no tener una guía, una dirección acerca de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es el resultado? Que terminamos produciendo maldad. Cuando hacemos lo que se nos ocurre, lo que se nos canta, cuando rechazamos a Dios como el director de nuestras vidas, cuando rechazamos la moral que proviene de Dios, cuando rechazamos las reglas de lo que está bien y de lo que está mal que provienen de Dios, el ser humano solo supo producir maldad. Acá en Génesis 6:5 tenemos un planeta Tierra sin Dios, sin moral, sin leyes, sin reyes, en un estado muy precario de organización, y en ese estado muy precario de organización el resultado fue continuamente la maldad. Tan es así que Dios toma aquella drástica decisión que todos conocemos del diluvio. Entonces, realmente para nosotros como hijos del Señor, este es un punto bien importante. Lo mejor que yo puedo hacer para mi vida es obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que mi vida se produzca el bien, el bienestar, y no para que en mi vida haya maldad o malestar o situaciones difíciles. Porque Dios nos ama, entonces tenemos que tener a Dios. Dios nos ama, entonces si Dios dice hagan esto, no hagan lo otro, lo está diciendo por nuestro bien. No hay chance de que lo diga por nuestro mal. No hay chance de que Dios nos dé una orden, una indicación para que nos vaya mal, porque Dios nos ama. Cuando los seres humanos ponemos en duda las órdenes que Dios nos da y lo queremos hacer de nuestra manera, estamos desconfiando de Dios. Y estamos desconfiando de su amor. Y a veces no nos damos cuenta qué grave que es cuando desconfiamos del amor de Dios, porque no nos cierra mucho por qué Dios nos quiere llevar para este lado. Y vamos a poner ejemplos concretos. Vaya buscando el capítulo 26 de Génesis. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, y dice lo siguiente. En ese tiempo, Génesis 26:1, hubo gran escasez de alimentos. Hubo hambre en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país, yo estaré contigo y te bendeciré. Fíjense la situación por la que pasa Isaac. Está atravesando una crisis económica, claramente. ¿Por qué? En el país donde Isaac está, hay escasez de alimentos, hay hambre, hay crisis, hay necesidad. ¿Y qué es lo que Isaac intenta hacer? Que queda evidente por lo que Dios le dice. ¿Qué es lo que Isaac intenta hacer? Bueno, lo que mucha gente hace naturalmente cada vez que hay hambre en un lugar. Se va por un lugar donde no haya hambre. Es lógico. Suele suceder, y hasta sucede hasta el día de hoy, las personas buscan emigrar hacia otros países donde la situación esté mejor, porque en su país la situación está difícil. Ahorita mismo, por ejemplo, hay una enorme crisis en puerta en la frontera con Estados Unidos, porque hay miles de personas yendo hacia Estados Unidos. Y no solamente es el problema de la inmigración, es el problema también de la pandemia. Las miles de personas quieren entrar aglomeradas a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están pasando hambre en sus países. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un pariente o un amigo que hace 20 años atrás en la crisis emigró, y algunos han vuelto, otros ya decidieron quedarse? Bueno, Isaac estaba pasando por esa situación y dice, me voy para Egipto porque acá hay hambre. Agarro mis cosas y me voy para Egipto. Incluso ustedes pueden llegar a imaginarse, como me lo imagino yo, que Isaac habrá dicho, bueno, gloria a Dios, se me iluminó la cabeza, nos tenemos que ir para Egipto, el Señor me abrió la cabeza, me iluminó de que nos tenemos que ir, tenemos que buscar un mejor lugar. Gloria a Dios porque tengo la solución. Estaría con su familia y diría, tranquilos muchachos, estuve orando y tengo la solución para nuestra circunstancia, nos vamos para Egipto. Y allí agarra Isaac y entra a realizar su viaje, y cuando está realizando el viaje y se detiene en la tierra de los filisteos, Dios le habla a Isaac. Y Dios le dice, Isaac, no te muevas más, quédate acá, no vayas para Egipto. Quédate en el lugar que yo te voy a decir y yo te voy a bendecir. Qué tremendo para la vida de Isaac, que tenía el plan armado, ¿sí? Acá estoy pasando hambre, me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir para España. Que el Señor se le detenga en el aeropuerto Carrasco y le diga, volvete para atrás y quédate ahí, no vayas.
Pero tengo el pasaje comprado, no importa. Quédese donde está. Ahí en ese lugar donde vos estás, yo te voy a bendecir. ¿Sí? Qué tremendo para Isaac un mensaje así de parte de Dios en el momento en que ya estaba enfilando para Egipto. Ya tenía todo pronto para ir para ahí. Porque llevémoslos al terreno de nuestras vidas. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado atravesar una circunstancia difícil, diseñar una salida aparentemente buena para esa circunstancia y que el Señor de repente interrumpa y te diga, no, no haga eso no está bien, no es lo que yo quiero que usted haga? ¿Sí? Y allí se nos pone una circunstancia difícil, complicada. ¿Qué hago yo ante una circunstancia de esa naturaleza? ¿Le hago caso a Dios y dejo de lado todo el plan que hice, que para mí era un plan redondísimo y que iba a salir bárbaro? ¿O me empecino y sigo haciendo lo que yo pensaba que tenía que hacer? Es una circunstancia difícil, pero acá vemos en la palabra del Señor que Isaac toma la decisión de obedecer a Dios, de hacerle caso a Dios, y no prosigue, no sigue hacia Egipto, se detiene en el lugar donde está y se instala en el lugar donde está. Y muchas veces para nosotros en nuestra vida sería de la misma manera. Vamos a tener que obedecer a Dios a pesar de que las circunstancias nos decían, nos planteaban que la situación, que la solución iría por otro lado. Pero vamos a ver cuál es la conclusión, el resultado de lo que vivió Isaac por obedecer a Dios. Y eso está en el versículo 12 del mismo capítulo 26 que estamos leyendo. Y dice, ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. ¿Sí? Fíjense en que en esta versión que yo le estoy diciendo dice que tuvo muy buena cosecha, pero cuando lo leemos en Reina Valera, que es la que estamos acostumbrados a leer, dice que cosechó 100 de cada una semilla que puso. Es decir, sorprendentemente Dios le dio a Isaac una bendición, un progreso por encima de lo que él se esperaba y por encima de lo que cualquiera esperaba, por haber sido obediente y haber seguido la voz de Dios. Esto es bien interesante porque ustedes imagínense que Isaac vivía en una tierra desértica, porque la tierra prometida era una tierra desértica. ¿Sí? Y precisamente a causa de que era una tierra en algunas zonas muy desértica, tenían hambre. Realmente nosotros no nos esperamos muchas veces de parte de Dios que Dios nos diga quédate en el desierto. No nos esperamos muchas veces eso. De hecho, cuando nosotros nos sentimos que atravesamos desiertos, nuestra primera reacción, nuestro primer instinto es hay que salir del desierto. El desierto es una circunstancia de prueba, es una cosa horrible, hay que salir, hay que llegar a la tierra prometida. Tenemos que rajar de Uruguay y vámonos a Estados Unidos, que la cosa está mejor. ¿Sí? Como yo que me quiero ir a Noruega. Todavía no sé hablar noruego, pero ya voy a aprender. ¿Sí? Vayámonos de acá. No nos esperamos realmente que el Señor nos diga quédate en el desierto. Pero hay ocasiones en la vida donde quedarse en el desierto provoca la bendición de Dios, como le ha pasado a Isaac en este texto que acabamos de leer. ¿Sí? Nosotros ya teníamos la salida pronta, Isaac ya tenía la salida, que era Egipto, pero el Señor le dice, quédate en el desierto. ¿Sí? Yo sé que no es fácil obedecer a Dios cuando Dios nos dice que no al maravilloso plan que hemos hecho. Porque si hay una cosa que sabemos hacer son planes, ¿sí? Y maravillosos, todos van a salir bien. ¿Sí? Y lo más difícil es decirle no a ese plan cuando Dios nos ha dicho que no lo hagamos. Pero lo interesante de esto es que si hubiera recogido una de cada una semilla que sembró, hubiera sido lo natural. No habría nada maravilloso en eso. Porque esa es la orden que Dios le dio a la naturaleza. La cosecha después de una siembra. Entonces, si vos cosechás 2, 3, 4, 5 por 1, ya es lo natural. De hecho, cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos preguntamos por qué Jesucristo decía iba a cosechar 30, 60, 100 por 1, llegamos a la conclusión de que en realidad en aquellos entonces, si vos cosechabas 5 por 1 era lo normal, ya era bastante milagroso. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice 30, 60, 100 por 1, está hablando de una abundancia exagerada. ¿Sí? O sea que, si por ahí Isaac cosechaba 5 por 1, era lo normal, lo esperable. Era lo que la naturaleza le tenía que dar.
de por sí. Sin embargo, cosechó 100 por uno. Entonces quiero que te quedes con este concepto. Tu obediencia a Dios produce sobrenaturalidad. Tu obediencia a Dios produce obras sobrenaturales de parte de Dios, milagros inesperados de parte de Dios en tu vida. Si Isaac se hubiera ido a Egipto, ¿qué le podía haber pasado? Y no le había pasado nada malo. Iría a Egipto, plantaría, cosecharía 5 por 1, no sé, capaz que se convertiría en artesano, vendería alguna cosa. Yo qué sé. Bien le iba a ir, porque era imposible que le fuera mal a alguien en Egipto, porque vendías cualquier cosa. Egipto tenía el río Nilo, era muy próspero, muy fértil, era el centro de comercio del mundo en aquel entonces, por algo todo el mundo decía vamos para Egipto. ¿Sí? De hecho, históricamente, a lo largo de toda la Biblia, usted va a ver que Israel siempre busca apoyarse en Egipto, y va con Egipto, y dale que Egipto. Sí, es como que vos hoy agarres y te vayas para Estados Unidos, hasta lavando copas en un restaurante va a ir mejor que acá. Es decir, mal no te puede ir. Pero no hubiese sido nada sorprendente, no hubiese sido nada sobrenatural. Dios no se hubiera glorificado mucho si Isaac iba a Egipto y le iba bien en Egipto. Pero yo quiero que me vaya bien porque Dios se glorifica en mi vida. Yo quiero que me vaya bien al 100 por 1. Yo quiero que el Señor desate milagros sobrenaturales en mi vida. Yo quiero que Dios haga una obra sobrenatural en mi vida. Entonces yo debo obedecer a Dios en cada circunstancia que el Señor me pone. Principalmente cuando yo quiero, principalmente cuando Dios me pide que obedezca y me quede en el lugar donde yo no me quería quedar al principio. Como le ha pasado a Isaac. Muchas veces Dios te va a decir o te va a dar una indicación que implica hacer o quedarse en el lugar donde vos ya tenías decidido no estar. O hacer lo que vos ya tenías decidido no hacer. Y nuestra obediencia a Dios, de nuestra obediencia a Dios depende de que el Señor se manifieste gloriosamente o tener una vida común y corriente. De eso depende ser extraordinario o ser ordinario. Ordinario no en el sentido grosero, sino de ordinario, es decir, de común. En cualquiera de los emprendimientos de tu vida, vos tenés un negocio, si obedeces al Señor, vos tendrás un negocio extraordinario, si no tendrás un negocio común y corriente como el que puede tener cualquiera. No hay mucho lugar para que Dios se glorifique. Lo mismo mi ministerio, yo no quiero tener un ministerio común y corriente, quiero tener el ministerio que el Señor pensó para mí, el que Él ideó para mí y no el que yo he planificado para mí. ¿Sí? Así que en el versículo 12 de Génesis vimos que Isaac se hizo muy rico y que además se seguía enriqueciendo tanto que si usted sigue leyendo, lo mandan a irse. Los filisteos dicen, váyase porque usted se hizo más rico que todos nosotros. Así que retírese de nuestra tierra. Porque claro, si Isaac seguía haciéndose rico y poderoso, terminaba gobernando él antes que el rey de los filisteos. Entonces el rey de los filisteos dijo, bueno, muévase porque usted acá me molesta. Está haciendo demasiado dinero. Le está haciendo demasiado bien. Entonces Isaac se retira con toda la riqueza que Dios produjo para él. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que ese desierto Dios lo preparó para enriquecer a Isaac. Y a veces el desierto que nos toca atravesar en nuestra vida, Dios lo ha preparado, lo ha diseñado para bendecir nuestras vidas. Y qué pena sería que por escapar de ese desierto me pierda esa tremenda bendición que Dios ha tenido para mí. Qué pena hubiera sido para Isaac que por escapar del desierto se hubiese perdido de esta sobreabundante y tremenda bendición que Dios tenía para él. ¿Sí? Entonces, la gloria es para el Señor y no para Egipto. La gloria es para el Señor y no para las posibilidades humanas de progresar. El progreso no siempre se ve como lo que yo espero que se vea, no siempre se parece a lo que yo me estaba imaginando. Y hay un dato bien interesante, porque Isaac se va, y dice así el versículo 17, Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día, los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle, y encontraron un manantial, pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían, esa agua era de ellos. Pero por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Después, sus siervos abrieron otro pozo, por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó Enemistad. Isaac se fue lejos de allí, y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él,
lo llamó libertad, pues dijo, ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. También va a pasar en nuestras vidas, ¿sí? Que vamos a encontrar dificultades, como las dificultades que estaba atravesando Isaac en el lugar a donde había ido a causa de los pozos que estaba abriendo. Y abría un pozo y se peleaba con los que estaban ahí, y se iba a otro lado y había otro pozo y se seguía peleando con los que estaban ahí, hasta que al final se va un poco más lejos, abre un pozo, nadie lo molesta y dice, bueno, acá el Señor me ha dado libertad de progresar. Eso significa que muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que tratar de detectar los conflictos como una señal de Dios para que sigamos avanzando y nos apartemos de ahí. ¿Sí? A veces los conflictos para nosotros son un drama, una cosa horrible, nos bajonean, no puede ser, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué se pelean conmigo? ¿Por qué este conflicto? ¿Sí? Dificultades quizás en el trabajo, con los compañeros de trabajo, quizás en el negocio, con algún cliente, un proveedor, quizás en donde sea, conflictos. Y los conflictos nos tiran abajo, nos bajonean, quitan las ganas de pelear. Pero quizás es hora de que empecemos a ver a los conflictos como una señal de Dios de que en realidad el progreso está en otro lado. ¿Sí? Entonces, Isaac dice, bueno, acá se generó un conflicto, me retiro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. ¿Sí? Es decir, nosotros no somos buscapleitos. ¿Sí? Nosotros no debemos provocar el conflicto. Por lo tanto, si yo me he metido en este negocio, me he metido en esta y generé un conflicto, quizás el Señor es la señal que me está diciendo, acá no. Y busco otra oportunidad. Y me metí en este otro y generé otro conflicto, acá no, y busco otra oportunidad, hasta que encuentro el lugar donde empiezo a prosperar en paz. Y ahí Isaac dice, bueno, acá el Señor me ha dado la libertad de progresar. Y ahí se quedó. Entonces, muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas que generan conflicto y tenemos que empezar a verlas de otra forma. Quizás es la señal, de que el Señor nos está queriendo direccionar hacia un lado donde Él va a despejar todo para progresar en nuestras vidas. Ahora, para ir cerrando la idea, vamos a ir a Jeremías capítulo 29. En Jeremías capítulo 29, el profeta le está enviando una carta a los que estaban en Babilonia. Judá había sido deportada por los babilonios, había sido atacada, había sido destruida por los babilónicos, y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se lleva a todos o a los más de Judá para Babilonia, ¿sí? El rey Nabucodonosor, que nosotros le vamos a decir Nabuco porque queda más cómodo, ¿no? Decir Nabucodonosor es larguísimo, ¿no? Bien de emperador, tenía nombre largo. Y esto es muy interesante porque acá también los hebreos se sienten como Isaac, nosotros recién lo leímos, como en un desierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están yendo de su tierra fértil y están yéndose a vivir como esclavos a otra nación, se están yendo a la deportación y eso, sin duda, ese destierro lo vivirían como un desierto. Y la carta que Jeremías le manda dice lo siguiente, Jeremías 29, versículo 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados a Babilonia. Primer punto interesante. Dios se presenta como el que los hizo desterrarse. ¿Por qué interesante? Porque seguramente todos los judíos en ese momento están diciendo, este Nabucco que nos está desterrando de nuestra tierra, estos babilónicos que nos están desterrando de nuestra tierra, y Dios mismo se le presenta y dice, yo los hice desterrar. Yo los llevé a ese lugar. Atención. Y miren lo que le dice Dios. Le dice, construyan casas y establezcanse. Planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad hacia donde los desterré. Y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado, yo el Señor lo afirmo. El Señor dice, cuando se le cumpla a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes
y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro llenos de esperanza. Miren qué interesante que es esta carta que Dios le escribe a los judíos. Y me hago la pregunta, en las circunstancias que yo estoy atravesando, ¿me siento como desterrado? ¿Me siento como en el desierto, como se sentían estos hebreos? Bueno, entonces esta carta que Dios escribe a los hebreos también es una carta para mí. ¿Por qué? Porque nos invita a cambiar de enfoque. Ustedes pónganse en la piel de estos hebreos que estaban yendo hacia Babilonia. Ya desde el primer paso que dieron a Babilonia ya estaban desesperados por volver. Imagínense. Los tipos dan un paso fuera de Judá y ya están desesperados por volver. Ya están clamando a Dios cuándo se va a terminar el destierro. Porque sabía la que se les venía. Y es increíble esta carta que Dios les manda, porque les hace cambiar el enfoque. Seguramente el enfoque que todos tenían es, ¿cuándo volveremos a nuestra tierra? ¿Cuándo se acabará esta pesadilla? Y Dios les cambia el enfoque, de estar desesperados por salir de esa circunstancia, a quedarse y prosperar a pesar de esa circunstancia. Es como que Dios les cambia el enfoque y les dice, dejen de desesperarse por salir de una vez de Babilonia y volver a Judá, instálense en Babilonia y que les vaya bien en Babilonia. Y eso es muy peculiar, porque no se olviden que lo que Dios les está pidiendo a los hebreos es que hagan prosperar la ciudad que se los llevó puestos. Porque les dice, instálense, cásense, tengan hijos, multiplíquense, prosperen y pídanme a mí por el bienestar de esa ciudad, porque si a esa ciudad le va bien, a usted le va bien. Eso es una cachetada al ego de cualquier persona. ¿Cómo voy a pedirle a Dios bendición para esta ciudad que fue la que nos atacó, nos llevó puestos, nos capturó y nos está llevando esclavos? El amor al enemigo. El amor a los enemigos, como más adelante, algunos siglos después, el Señor Jesucristo vendría a predicar. Es lo mismo que el Señor les está diciendo acá en este momento a sus hijos, a su pueblo. Es asombrosa la perfecta armonía que hay a lo largo de toda la palabra del Señor. Hay mucha gente que dice que Jesucristo vino a dar mandamientos nuevos que antes no existían. Y el mismo Señor Jesucristo dice, no vine a darle ningún mandamiento nuevo. Vengo a darle los mandamientos de siempre. Y acá está una notable aparición en el Antiguo Testamento del amor hacia los enemigos, tal cual nuestro Señor Jesús lo vino a predicar. Oren y bendigan esa ciudad enemiga que los acaba de atacar, que seguramente les ha matado gente, que ha destruido su templo, que ha destruido sus murallas, que ha destruido su ciudad santa. Bueno, a esos, a bendecirlos ahora. Y a través de esa bendición yo lo voy a bendecir a ustedes. Este es un punto bien interesante, porque muchas veces nosotros nos encontramos en el desierto, nos encontramos desterrados quizás, muchas veces nosotros nos encontramos atravesando una circunstancia de esa naturaleza, y lo primero que nos nace, queremos hacer guerra. Guerra, ayuno, la gente pasa hambre. ¿Por qué? Porque, bueno, vino Nabucodonosor. Y quizás a veces en realidad lo que hay que hacer antes de todo eso es escuchar la voz del Señor. Recibir la carta que el Señor quizás nos está mandando para ese momento. Quizás el Señor ha permitido ese desierto para prosperarnos como le pasó a Isaac. Y lo más interesante de esto es que el Señor les menciona que es el versículo más famoso que tiene seguramente el libro de Jeremías, el de yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Bueno, que lo leímos, está contenido en esa carta. Siempre nos animamos con ese versículo, que el Señor tiene buenos planes para nuestras vidas están en las manos del Señor, el Señor maneja todas las cosas. Pero lo interesante es que el Señor dice acá, que cuando se le cumpla, versículo 10, cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes. Es decir, todas las pruebas, todas las circunstancias, todos los desiertos de nuestra vida tienen un tiempo, tienen un plazo de tiempo, ¿sí?, para cumplir con un determinado objetivo. No son para siempre, no es que Dios se olvidó de nosotros y nos dejó acá en esta circunstancia, sino que el Señor tiene calculado todo porque tiene propósitos. Dice, cuando se cumpla el tiempo, el propósito que yo me marqué, yo lo voy a hacer volver. Pero ahora esto tiene un propósito. Entonces el Señor nos está diciendo, este tiempo que estamos atravesando tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumpla,
van a volver a su tierra. Yo no sé qué puedes estar atravesando tú en tu vida en esta noche, qué circunstancia puedes estar teniendo. Lo que sí te puedo decir es que todo eso tiene un propósito de parte de Dios para tu vida. Todo eso tiene un propósito, ¿sí? Y que no va a durar más que el tiempo exacto que Dios tiene preparado para eso. Y te voy a explicar por qué en el caso de Israel eran 70 años. No era un tiempo antojadizo. Yo les voy a explicar. Una curiosidad para que ustedes después, cuando estén tomando el té o el mate con algún amigo, les cuenten. Resulta que en la ley judía existía la obligación de hacer descansar la tierra cada 7 años. Al 7º año no se debía plantar la tierra debía descansar. ¿Sí? Entonces las personas tenían que vivir de lo que naciera solo en la tierra, ¿verdad? No había que ararla, no había que dar la vuelta, no había que hacer nada. ¿Sí? Al 7º año la tierra tenía que descansar, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el barbecho. ¿Sí? La tierra se transforma en un barbecho, es decir, la tierra que no se cultiva, que se deja así nomás. ¿Sí? Y de lo que saliera, bueno, de eso había que vivir. Y después, al 8º año o al primer año del siguiente ciclo de 7 años, otra vez aramos la tierra, la sembramos y empezamos a producir. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Israel nunca respetó la ley de los 7 años para hacer descansar la tierra. Quizás por desconfianza, prestemos atención, ¿será que me va a dar para vivir lo que nazca de la tierra sola sin trabajarla? Esta ley, esta ordenanza que Dios dejó acá, no me cierra mucho. Yo por las dudas voy a cultivar una huertita, por lo menos, algo voy a hacer, porque si no, no estoy seguro. Lo mismo que le pasaba a los hebreos cuando Dios les manda el maná y les dice, recojan un maná todos los días y el viernes recojan doble para el sábado, porque el sábado no recogen. Pero si entre semana recogen más, se pudre. El maná era fantástico porque lo manejaba Dios, no tenía ley natural. Si vos recogías 2 el martes, para el miércoles estaba podrido, pero si recogías 2 el viernes, para el sábado estaba bárbaro, era fantástico. Y algunos, dice la Biblia, que recogían doble durante la semana, por las dudas que mañana Dios se olvide tirarnos maná. No vaya a ser que no quedemos sin comida. ¿Y qué pasaba? Se podría, se pudría. Largaba olor, dice la Biblia. Un acto de desconfianza a la palabra del Señor. Por las dudas yo me voy a hacer mi respaldo, no vaya a ser que Dios falle. Y lo mismo pasó con los hebreos cuando ya estaban instalados en la tierra prometida, ya como una nación. Dios les dijo, 7º año, no cosechen, no planten nada, no siembren. Y quizás alguno, por desconfianza, diría, vamos a sembrar una huertita por lo menos, porque capaz que lo que surge de la tierra nos da para comer, vamos a morir de hambre. Porque, bueno, desconfianza cuando Dios da una orden y no nos cierra, desconfianza, ¿no? Lo mismo que le pasó a Eva y a la serpiente en aquel entonces. No es cierto lo que Dios dijo. No hay que hacerla descansar la tierra, dale, no. Quizá también un poquito de avaricia pudo haber pasado también, que dijeran, no, mirá, si vamos a no sembrar la tierra en el 7º año, nos perdemos de vender, nos perdemos de cosechar y de tener fruta para comercializar. Está loco, Dios, no deja sin negocio un año, no puede ser. Entonces, algunos sembraron. Lo cierto es que por alguna razón o por otra razón, siempre hay excusas o justificaciones para no hacer lo que Dios manda. ¿Sí? Israel, yo no sé cuál fue la excusa, capaz que algunos tenían de confianza, capaz que otros tenían avaricia, capaz que otros sencillamente les importaba 3 pepinos de la ley, decían lo que querían, sembraban toditos los años. Por lo tanto, Dios llevó la cuentita. 490 años sin hacer descansar la tierra, 7, 4, da 70, ¿verdad? Si cada 7 años no me le hicieron descansar, pasaron 500 años, me deben 70 años de descanso de la tierra, para afuera todo el mundo. Vienen los babilonios, los números cierran justito. Vienen los babilonios, se llevan a todos y Judá pasa 70 años vacía. ¿No? Porque Dios les pasa la cuenta y le dice, señores, me deben 70 años de descanso esta tierra, nunca me lo obedecieron. Así que ahora para afuera todo el mundo. Esa era la razón por la cual los judíos tuvieron que pasar 70 años, y no 69 ni 71, 70 años en Babilonia, con Judá totalmente, prácticamente vacía. Y la Biblia dice que los mejores pobladores de Judá se fueron y que quedaron los más pobres, los que no podían hacer nada, quedaron en la hambruna y en la necesidad y en Judá. Y de hecho después los pocos que quedaban se fueron para Egipto y después vinieron otras naciones y se armó un lío bárbaro. Pero hicieron descansar la tierra. Dios se cobró los 70 años que ellos no habían hecho descansar la tierra. ¿Por qué le hice esta historia? Bueno, si usted quiere después se la cuenta a alguien, está tomando un té con un amigo, che, ¿vos sabés por qué? Pero ¿por qué te cuento esto? Porque eran 70 años, ni 69 ni 71, eran 70 y tenía un propósito, que era que me están debiendo 70 años de descanso en la tierra, muchachos. ¿Está? Entonces, es decir, la deportación de los judíos a Babilonia tenía un propósito para la nación de Israel, para que aprendan,
que tenían que haber obedecido, y para la tierra para que descanse. Pero no era porque sí, no fue una casualidad que Nabucodonosor justo se hizo fuerte en ese momento y se estaba comiendo todas las naciones por ahí y se comió el de Israel también y no hubo cómo resistir a eso. Y tampoco eran caprichosos los 70 años, no era que podían haber sido 50 o 80, tenían que ser 70. Esto es para que nosotros nos quede claro, bien ilustrado, que el tiempo que nosotros atravesamos, desiertos, circunstancias, es un tiempo perfectamente medido por Dios con un propósito para nuestras vidas. Perfectamente medido por Dios con un propósito para nuestra bendición. Así como le pasó a Isaac, que Dios lo llevó a ese desierto para prosperarlo, así de la misma manera también pasó con los judíos que pudieron prosperar en Babilonia. Muchos de ellos llegaron a altísimos rangos en el imperio, como el caso de Daniel, como el caso de los amigos de Daniel, los que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, llegaron a ocupar grandes cargos en el imperio. La reina Esther llegó a ocupar el lugar de reina y salvar a su pueblo de la destrucción. Es decir, el Señor tenía prosperidad y bendición también para su pueblo en ese lugar. Al Señor no le importa dónde estamos instalados, Él nos va a bendecir donde nos tenga que bendecir. Así que los voy a invitar en esta noche a que estemos orando para estar concluyendo esta reunión, ¿sí? Pero principalmente para que esta palabra que hemos recibido, el Señor la grabe y la guarde en nuestros corazones, para que podamos prosperar y ser bendecidos por el Señor en todas las circunstancias que estemos atravesando. Los voy a invitar a orar. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.